Bueno, pues hoy hemos llegado aquí cerrando este viaje de lo que es el reality transurfing. Y si llegaste hasta aquí no es casualidad. Vamos a recapitular brevemente lo aprendido. Aprendimos a elegir, soltar péndulos, disolvimos la importancia, escuchamos el alma y enfrentamos el guardián del umbral. Y bueno, hoy unimos todo esto para darte lo que es el verdadero reality transurfing, que no es magia, es física vibracional. El universo ya contiene todas las realidades posibles. Tú no creas la realidad, tú eliges la realidad. Soy Luisfer y esto es Sintoniza tu vida, un espacio donde no buscamos crear la realidad, sino nos alineamos con ella. Y llegamos aquí hasta este episodio 6, así es que gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Si tú eres nuevo y estás escuchando por primera vez este podcast, te recomiendo que lo escuches, sí, y que regreses ya sea en Spotify, en YouTube, donde se te haga mejor, regreses desde el 1 para que puedas entender, porque en estos 6 capítulos estoy dando y explicando realmente lo que es esta filosofía, ¿no? Que es yo les decía que no es magia, simplemente es una forma de vivir en una vibración completa donde literalmente puedes crear lo que tú quieras. De hecho, yo les decía aquí al equipo que me pusieran aquí estas que parecen como si fuera la lámpara de Aladino, ¿no? Yo les decía, pónganme estas, me encanta porque esa película ahí me gusta muchísimo porque es la forma en cómo puedes tener lo que tú deseas. Y ahí lo ponen una caricatura, ponen un mago, pero lo que no te dicen es que nosotros tenemos la capacidad de poder crear todos esos milagros, de poder crear esa forma. Solamente es si tú puedes creer realmente, hablando en el tema de la creencia, vivirlo, sentirlo. Si tú lo puedes hacer así, realmente se pueden lograr todas las cosas. Entonces, si recapitulamos todo esto y lo que yo te decía aquí en la introducción es que ya aprendimos nosotros a elegir. O sea, una vez que yo ya sé que puedo elegir y que no tengo que luchar, entonces lo que me dedico nada más es elijo. ¿Qué elijo? ¿Qué elijo tener esta vida? ¿Elijo hacer esto? Estas personas, elijo esto, ya no lo lucho, ya no soy una víctima, ya literalmente cambié esa parte. Y ahora entendiendo el tema de los péndulos. Los péndulos, ¿qué importancia juegan y por qué hablé mucho de esos péndulos y por qué le dediqué un capítulo completo al tema de los péndulos? Se lo dediqué porque la realidad es que merece entender la pena de cómo funciona un péndulo. Vamos a hablar de una guerra, vamos a hablar de una pandemia, cómo funciona el tema de la guerra. Una persona no le parece algo, quiere conquistar algo, el ego de una persona decide y le impone a la gente y decirles tenemos que luchar por nuestro país, tenemos que ir por más tierras, tenemos que ir y crea un péndulo, lo va haciendo muy grande. Así es como se crea un péndulo. Decíamos, la forma de acabar con un péndulo, la mejor forma no es peleando, la mejor forma es no hablar de él, no pelarlo, no hacerlo. A mí me encanta cómo funcionó el tema de la pandemia. No sé si todos nos acordamos del tema de la pandemia. Pensamos que iba a ser eterna la pandemia y quién no lo vivió y de repente te metieron a tu casa. Estuviste en tu casa encerrado, no podías salir si no tenías un cubrebocas. ¿Y cuántos años estuvimos? Todos los que tenían grandes negocios como restaurantes o negocios que buscaba que la gente fueran, muchos colapsaron, muchos quebraron. Los negocios fue una etapa donde la economía colapsó por completo en muchos sentidos y más cuando pasa, porque normalmente la economía no se cae en el momento en que ocurre algo, sino cuando termina una guerra, cuando pasa la pandemia, se viene todo este tema, pero quiero que analicemos algunas cosas para que vean cómo funciona todo este tema de los péndulos. Yo me acuerdo cuando comenzamos a escuchar y de repente todos comenzamos a escuchar y dijimos, hay un chino que se comió un murciélago y que pasó algo en China y que va a ser una pandemia que va a ser muy fuerte. ¿Qué hacíamos? Incluso nosotros como latinos lo que hacíamos era chistes. ¿Se acuerdan cómo hacíamos chistes de eso? No, sí, que cuando llega aquí a México y cuando llega a tal país y empezábamos a escuchar. Pero fíjense cómo ese péndulo fue agarrando tanta fuerza. Ese péndulo empezó allá y empezaron a hablar en las noticias. Yo estoy seguro que antes había pandemias más fuertes que la que tuvimos, pero como nadie les hacía caso, como no había mucha comunicación, esos péndulos morían más rápido. ¿Qué pasó en especial con esta pandemia? Lo que pasó en especial con esta pandemia es que hubo tantas noticias, hubo tantas cosas que se le comenzó a dar fuerza. Entonces todo el mundo decía, sí, ya viene la pandemia, ya viene. Y tómala, cuando llega aquí a América, entonces empiezan a decir, ya no pueden trabajar, ya no lo pueden hacer. Y claro, que fue horrible. Pero estoy seguro que la fuerza que se le dio a ese péndulo lo hizo mucho más terrible.
yo empiezo a escuchar historias de todas las personas que no querían entrar a los hospitales porque sabían que estando en el péndulo, estando en ese mismo péndulo, era más difícil sobrevivir porque veías a cada uno de gente que se moría, a gente a tu alrededor, y de verdad, muchos de la gente que se quedaban en casa en posibilidades, tuvieron más posibilidades de sobrevivir incluso a la pandemia que teniendo muchos de las atenciones incluso que se tenían, pero el miedo colectivo y lo que ocasionaba esto generó tal fuerza que yo siento que mató a más gente el miedo que el mismo virus, que la misma pandemia. Entonces, fíjense qué interesante. Ahora, nos metimos a esa pandemia. ¿Qué pensamos? Dijimos, esto ya nunca se va a acabar, porque si uno contagia a tantos, ¿cómo se va a acabar esto? Y yo quiero que se pongan a pensar cuándo fue cuando empezó a desaparecer la pandemia. Y me encantó este tema, digo, el analizarlo, el cómo funcionaba y entendiendo cómo funcionaba este tema de los péndulos. Eh, Estuvimos mucho tiempo y todas las noticias se enfocaban en esto. Todo el ambiente, noticias, todo era la pandemia, todo era el virus, todo era esto. Y de repente, no sé si alguien se acuerda que comenzó a ocurrir la guerra de Ucrania, Rusia, y de repente todo el mundo empezó a decir, se viene la tercera guerra mundial. Entonces, escuchen esto, ¿qué pasó con el péndulo de la pandemia que empezó a perder fuerza porque ahora las noticias estaban concentradas en la tercera guerra mundial? Yo quiero que observen qué pasó cuando empezaron a decir, nos metieron todo el miedo de la tercera guerra mundial. Entonces, la tercera guerra mundial, los periodistas, la gente se empezó a ir para allá, todas las noticias eran de eso, y a la pandemia se le empezó a mencionar menos. Pasaron solamente unos cuantos meses para que esto dijeran, ya vuelvan a la realidad, vuelvan a su vida normal. Creo que la pandemia ya la gente se hizo parte de, ya no hay problema de esto. Ojo, no estoy minimizando, no estoy diciendo que esto no hubiera sido grave, fue muy grave, sí, pero estoy seguro que gracias a la fuerza que se le dio a esa pandemia, a ese péndulo, lo fuerte que lo hicieron, causó mucho más daño del que debió haber causado si no se le hubiera dado tanto fuerza. Comenzaron a hablar de la guerra, y en cuanto comenzaron a hablar de la misma guerra, la pandemia se fue acabando. Y así sucede todo, todos los péndulos que hemos conocido, y así mueren los péndulos, ¿no? El péndulo, decíamos, desde un disco de petróleo que lo platicábamos, hoy se le está dando otra vez fuerza, están reviviendo los cassettes de antes. ¿Cómo de repente hay péndulos que agarran mucha fuerza y que te dejas de hablar de ellos y se empiezan a morir? Entonces, por eso creo que valía la pena tanto mencionar esto, es entender en qué péndulo estamos, el péndulo que hoy te tiene a ti atrapado, qué nivel de educación, con quién estás trabajando, con tus amigos, el nivel de influencia que ellos tienen. Es importante empezar a detectar estos péndulos para poder dejarlos. Entonces, así funciona cada uno. El tema de la economía, lo mismo, entre más ruido se hace. Y hoy lo que está pasando es que estamos a través de redes sociales, como antes no había tantas redes sociales, como no había tanto esto. Entonces, noticias no llegaban a donde tenían que llegar. Hoy una noticia, hoy alguien la riega en grande, vean el péndulo que rápido se hace. Una persona que decide insultar a alguien que decide hacer las cosas mal, lo graban, se crea tanta fuerza, crea un péndulo demasiado grande y entonces llega un resultado que se hace mucho más exagerado de lo que era y daña mucho más de lo que debería haber dañado. Entonces, qué importante es detectar, y quiero que tengas hoy todas las herramientas para cuando tú detectes el péndulo que a ti no te gusta, lo que hagas es salirte de ahí, observarlo desde afuera, no hables, no le des fuerza y ahora concéntrate en otro péndulo. Cuando te concentras realmente en otro péndulo, entonces todo empieza a cambiar. Y al ejemplo al que quiero llegar es un tema que a muchos nos abruma, que a muchos estamos muy metidos en este tema de la economía. Y si yo me logro dar a entender en el ejemplo que te voy a platicar ahorita, te juro que ya entendiste todo lo que es el reality transurfer, o sea, el transurfing. ¿Qué es esto? Vamos a hablar en el tema económico. No sé si te has fijado, bueno, uno no tiene dinero y la mayoría de la gente no tiene dinero. Y, y les digo, qué curioso es, pero la gente que no tiene dinero es la gente que más piensa en dinero. Entonces, hablábamos también en los capítulos pasados que nunca puedes tener aquello que quieres porque aquello que quieres todo el tiempo lo estás pensando, pero lo estás pensando desde un vacío, lo estás pensando desde una carencia. Y cuando tú lo estás pensando desde una carencia, al decir que Dios no entiende de palabras, no entiende, lo que Él entiende es de energía, cuando nosotros mandamos y pedimos desde la carencia, entonces el resultado no se llega. Y es así como sucede todo en la vida. Por eso todo aquello a lo que tú le temes es lo que más rápido te pasa, porque de alguna manera lo
estás atrayendo, lo estás vibrando, estás entrando en la frecuencia del miedo y lo estamos atrayendo. Por eso cada vez hay más pobreza, porque la gente todo el tiempo habla de que no hay dinero. Y estamos viendo, si yo veo mis cuentas que no hay dinero y le pido a Dios que me dé más dinero y no tengo, entonces ¿qué crees que estoy atrayendo? Pero el tema es que no sabemos pedir. Y vas a ver cómo cambia completamente en este ejemplo que te voy a mencionar ahorita, porque esa es la razón de lo que podrías lograr todo. Y voy a hablar este tema de dinero, pero si tú me entiendes lo que te voy a decir ahorita, vas a poder manifestar completamente todo lo que tú quieras. Y vamos a hablar de esa persona que hoy no tiene dinero, de esa persona que está endeudada, de esa persona que hoy le debe a todo el mundo. ¿Te ha pasado? Yo estuve ahí. Y cuando le debes a todo mundo, cuando todo mundo le debes, no importa, a las tiendas de conveniencia, a los bancos, todo el mundo te está hablando, todo el mundo te está atormentando, tu carro, todo. Imagínate que le debes a todos. Y cómo se siente, cuál es la sensación que pasa cuando ves el número que te está marcando para cobrarte. Todo el día te están marcando, están llegando, antes llegaban los estados de cuenta a la casa, no sé si te acuerdas, pero llegaban los estados de cuenta, y no solamente los estados de cuenta, cartas donde te amenazaban y te decían, mañana vamos a llegar a embargar la casa, mañana vamos a llegar a quitarte, y usted está haciendo caso omiso. Entonces, imagínate, le debes a todo mundo todos los días, y todos los días lo único que tú haces es levantarte y dormirte pensando en la deuda que tú tienes. Entonces, para resolver un problema, para tapar un hoyo, destapas dos, entonces te metes en otros dos problemas. Y hoy ya no solamente le debes a uno, ahora le debes a dos. ¿Por qué? Porque los intereses te va ganando. Entonces, te digo, conozco muy bien este tema y sé la sensación que se siente. ¿Cómo alguien se puede sentir abundante cuando está en un mundo donde a todo mundo le debes? Es una sensación horrible que yo sé que muchos de los que hoy me están escuchando seguramente o están pasando por esto o ya la pasaron. Y ustedes me entienden y saben que cuando alguien está en ese sentir, ni siquiera puedes dormir. Te levantas todos los días pensando en cómo le vas a hacer para pagar, porque empiezan las amenazas y le van a decir a tus parientes y le van a decir a tus conocidos y le van a cobrar a la gente que tú quieres. Y empiezan todo esto, incluso llegan a empezar hasta amenazas de muerte cuando no puedes pagar. Este péndulo crece más y crece más. Y cuando uno está metido ahí, es muy difícil, porque dice alguien, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo quieres que piense en abundancia? ¿Cómo quieres que piense realmente, que no piense en esto cuando estoy teniendo todos los problemas todos los días, mi celular está lleno? Yo aprendí mucho de esto cuando yo estaba ahí y yo decía, tengo que olvidar este problema. Entonces juegas mucho con la mente y lo más interesante es que en la mente puedes engañar completamente la realidad. La mente es tan increíble que si te puedes imaginar un limón, puedes tener las reacciones de a qué sabe un limón y demás. Lo mismo pasa en este tema, ¿no? ¿Qué pasaría si te empiezan a llamar? Bueno, yo te diría, pues bloqueas todos los números que no tengan, no los conoces y piensas, alguien me habló, me estaba hablando para felicitarme, ¿no? Si llega un sobre, ¿qué tal? Ya sabes que llega ese sobre y que sabes que te va a cobrar, pues yo te diría, bueno, en ese mismo momento lo que vas a hacer es lo tiras a la basura y me estaban mandando una carta para ver si aceptaba la tarjeta Black de American Express, no la quiero. O sea, puedes hacer como muchas cosas en tu imaginación y poder pensar que todo eso, cambiarlo, porque si lo abres te vas a deprimir, si contestas la llamada te vas a deprimir. Entonces lo importante de todo esto es que si tú quieres salir de ahí es deja de pensar en eso. Y decía, cuando te digo deja de pensar, tienes que cambiar ese pensamiento por otro pensamiento, cámbialo por otro y imagínate otras cosas y cámbialo como ya estoy trabajando en esto, soy una persona abundante. Y bueno, tú vas a decir, no se puede. Ok, te voy a poner un ejemplo muy simple. Imagínate que esa persona, hoy estás en tu máximo de deudas, le debes a todas las tiendas de conveniencia, le debes a todos los bancos, le debes a tus primos, le debes a tus familiares, le debes a tus amigos, nadie te quiere prestar, ya todo el mundo le debes. Pero imagínate qué pasa si hoy recibes una llamada y si contestas esa llamada y te habla un abogado y te dice, señorita tal, señor Hernández, ponle el nombre que le quieras poner. Imagínate que te marca y te dice, ¿es usted tal persona? Y tú le respondes, sí. Le tengo una buena noticia. Su tía, que no convivió mucho con su tía, pero me acaba de dejar un testamento, acaba de fallecer su tía y dejó un testamento y dice que dejó una herencia de $10 millones para usted. Imagínate cuando recibes todo han sido noticias negativas y llega el abogado y te dice, acaba de tener una herencia, le acaban de dejar una herencia con $10 millones.
Quiero que te pongas a imaginar este escenario. Ayúdame a imaginar este escenario. Hoy debes, no sé, a lo mejor debes $100,000, debes $50,000, pero este abogado te acaba de hablar y te acaba de decir que tu tía, a la que no conocías mucho, te acaba de dejar a ti $10,000,000, pues porque quiso dejártelos. ¿Cuál es la sensación que tú tienes? ¿Cuál es la emoción que tú tienes? Ahora, más interesante aún, te dice el abogado que la herencia no la puedes cobrar ahorita, sino que esa herencia, por todos los trámites y por todo lo que se tiene que hacer, la vas a cobrar en 6 meses. Porque lleva papeleo, pero ya te dice, ya está segura, ya es tuya, hoy te dejaron $10,000,000. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es tu sensación? Estoy seguro que no ha cambiado mucho tu sensación. Estoy seguro que tu cabeza es, digo, si he estado tantos meses debiendo, 6 meses como nada y hoy soy millonario. Hoy me acabo de ganar la lotería, literalmente mi tía, que tanto amaba, me acaba de dejar $10,000,000. La emoción que tú tienes en estos momentos es increíble. Después de años de tormentas, años de amenazas, años de estar mal con todo el mundo, hoy recibes la llamada del abogado donde tu tía te dejó 10 millones, pero bueno, es en 6 meses. Entonces imagínate que mañana llega ese cobrador, que es el más duro de todos, ese cobrador que siempre está, ¿no? Ya empezando la mañana, ahí está a primera hora y te está cachando todo el tiempo, está nada más ahí viendo dónde estás, incluso te dejan vergüenza con la gente, todo. Pero bueno, imagínate que al día siguiente llega ese cobrador nefasto que ya lo odias y llega y te cobra al día siguiente y se dice, señor Hernández, vuelvo otra vez aquí, o me paga o le tumbo la casa o le quito todo ahorita. ¿Cómo le respondes tú a ese vendedor? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo estás tú? Es más, te aseguro que la noche ni dormiste. Fuiste a comprar algo para brindar. Le llamaste a todos tus seres conocidos y les dijiste, soy millonario, familia. Están hablando con un millonario. Así es que de verdad hay regalos para todos en la próxima Navidad. Va a haber todo. Cuenten con ello. Llega ese cobrador y estoy seguro que cuando llegue ese cobrador, bueno, yo lo haría y le diría, mira, compré un champán para brindar contigo. Hoy no tengo para pagarte, pero decirte hoy soy millonario, pásale, porque bueno, hoy somos ricos y déjame decirte, solamente espérame 6 meses. Si quieres seguir cobrándome los 6 meses, no pasa nada. Cada vez que vengas te invito todavía a un trago porque quiero celebrar contigo. Me encantaría verte todos los días. Estoy seguro que tu sensación sería completamente diferente porque eres alguien que vale $10,000,000 en estos momentos. Y quiero preguntarte algo. ¿Cómo se siente alguien que tiene $10,000,000 en la cuenta del banco? ¿Cómo camina alguien que tiene $10,000,000? ¿Cómo saluda a alguien que tiene $10,000,000 en la cuenta? ¿Cómo se comporta alguien cuando llega a un restaurante cuando sabe que tiene 10 millones? ¿Cómo habla con la familia cuando sabe que en la cuenta de banco hay $10,000,000? Dime algo, ¿cómo te comportas? Yo sé que lo sabes, yo sé que lo puedes sentir en estos mismos momentos si supieras que tu tía te dejó $10,000,000 porque sabes que cambia tu vida completamente para siempre. El nivel de sensación, el nivel de emoción y lo que tú estás sintiendo en estos momentos nunca lo había sentido, pero sabes a qué se siente cuando ya te aseguraron que vas a tener $10,000,000. Entonces te comportas diferente al día siguiente al que le debes, le hablas tú, ahora ya no te hablan ellos a ti, tú les hablas y les dices, ¿qué crees? Aguántame, si quieres llamarme todos los días, te voy a recibir la llamada, pero bueno, quiero decirte que te voy a dar hasta propina pues gracias por tu trabajo, valoro tu trabajo, le hablarías completamente diferente. Entonces, imagínate que ya te ganaste eso. Y bueno, comienzan las llamadas, empiezas a decir eso, dejan de llamarte y ya saben todos que te ganaste 10 millones y ellos están esperando a los 6 meses para que ya tengas ese dinero para que les puedas pagar. Imagínate, ahí te va lo más duro de todo esto. Imagínate que llegan los 6 meses y te habla el abogado y te dice, señor Hernández, se llegó el día, pero ¿qué cree? Nos equivocamos. Fíjese que su tía no era su tía, es un señor que se llama igual. Y déjeme decirle que no va a tener usted estos $10,000,000. Nos equivocamos de persona. Sé lo que estás pensando en estos momentos, sé cómo te sientes, pero también te voy a decir algo.
Sé la sensación tan horrible que sería recibir esa noticia después de 6 meses, pero te voy a decir algo. Probablemente en esos 6 meses tú ya le pagaste a todo mundo y todavía no te llegaba esos 10 millones de dólares. ¿Y sabes por qué? Porque desde el día uno que te dijeron, tu sensación y tu emoción fue completamente diferente. Entonces, cuando alguien sabe que tiene 10 millones de dólares, entonces se comporta completamente diferente, hace negocios grandes, cierra negocios grandes, porque va y habla. Cuando yo tengo la seguridad de que yo tengo eso, puedo cerrar buenos negocios, puedo hablar con postura, me siento bien, porque repito, no es el dinero, es el nivel de emoción que uno tiene. Y probablemente en esos 6 meses no te dieron 10 millones de dólares, pero te dieron lo más valioso, que era la sensación de sentirte y saberte millonario. Si hay algo que importa en esta vida, familia, es la sensación y la emoción de saber que ya lo soy cuando no lo tengo. Señores, a eso se le llama fe. Cuando nos ha hablado tanto en estas escrituras, cuando nos han hablado tanto en estos aprendizajes, desde cree que ya lo eres, siente que ya lo eres, porque es el verdadero secreto. La gente dice, voy a ser feliz cuando tenga. No, señores, no vas a ser feliz cuando tengas. Hay que ser feliz y luego tienes, primero en ese orden, no es cuando tenga. La gente que hoy tiene es porque entendió este secreto y logró sentirse completamente diferente antes de tenerlo. La fe es eso, es yo sé que ya estoy seguro que esto va a pasar y después llegan los resultados. Pero yo ya lo soy desde antes. Yo ya soy una persona amable antes de serlo. Me encanta ver cómo la gente dice, cuando tenga seré. No, nunca vas a tener porque no lo eres, no lo estás vibrando y no lo estás sintiendo. El verdadero secreto de todo lo que acabo de hablar en todos estos capítulos es la verdadera emoción, el sentimiento. Por eso les decía qué importante es el saber todos los días qué vas a elegir, el vibrar todos los días. Si hablamos de la vibración, hablamos de este nivel, de qué es lo que yo hago. No lo tengo, pero cómo me siento. Entonces, ¿qué es lo que hago en mi imaginación? Trabajo, la realidad me está diciendo que está horrible, sí, pero así como en el ejemplo de esta persona que se acaba de ganar los 10 millones, las que le dijeron que se ganó 10 millones, él vivía en una realidad horrible, seguía debiéndole a todo mundo, pero su sensación era de que ya lo era. No hay una forma en la que pueda durar mucho tiempo cuando tienes la sensación correcta. Entonces, el resumen de Reality Transurfing se traduce en esto, en cómo puedo ser yo ya desde ahorita esa persona, comportarme como si ya lo soy, no dudo, me comporto todos los días, soy esa persona y dame cuestión de unos días, unos meses para que tengas el resultado que tú quieres tener. Ese es el verdadero secreto, familia, de poder vibrar en el nivel. Porque en un mundo cuántico, en un mundo de energía, donde todo es energía, sabiendo lo que te acabo de decir, es como engaño a la realidad para hacerlo. He tenido una vida horrible, he tenido una vida miserable, he tenido la vida que no me ha gustado. Si empezamos a trabajar con la mente, desde las enfermedades, a mí me encanta ver cómo la gente cuando está enferma puede cambiarlo. Y esta ley, quiero terminar con esta ley porque habla de lo mismo y es la ley de la reversibilidad. ¿De qué habla esta ley? Que así, escucha esto, así como el vapor puede convertirse en agua y el agua puede convertirse en vapor, ¿estás de acuerdo? Así como tener la sensación de cuando tengo dinero, tengo una sensación de que me siento rico, bueno, pues déjame decirte, de la misma manera en la que el agua se hace vapor y el vapor se hace agua, el que tú tengas dinero, puedes sentirte que tienes dinero, pues de la misma manera, el que tú te sientas con dinero puede hacer que atraigas dinero. El que yo me sienta saludable puede hacer que yo me cure, el que yo me sienta enfermo. ¿Cuánta gente conoces paranoica que se crea una enfermedad y se crea miles de enfermedades y no las tiene, pero de tanto creérselas se manifiesta una enfermedad? Esta ley de la reversibilidad quiere decir esto, que lo físico se puede convertir en algo intangible, lo intangible se puede convertir en algo físico. Familia, es lo mismo que les he hablado en todos estos capítulos, es cómo logro cambiar ese sentimiento, cómo logro cambiar esa emoción.
hoy no tengo los resultados económicos que quiero, hoy no tengo la salud que yo quiero, pero es bien diferente que si yo voy a la iglesia, que si yo voy a donde vaya a congregarme y llego y doy las gracias por lo que ya soy sin tenerlo, decir gracias por esta salud increíble, gracias por este cuerpo tan increíble, gracias por la abundancia que hoy tengo, gracias, gracias, y lo logras sentir y lo logras vivir. Prepárate porque los resultados que tú vas a tener en tu vida van a ser resultados increíbles. Los máximos filósofos, los máximos pensadores, los máximos escritores que yo he leído y he visto hablan exactamente de lo mismo. Libros como el de Piense y hágase rico, todos hablan desde lo mismo. El secreto es esto. Por eso cuando yo escuché esta filosofía después de haber leído tantas cosas y después de tenerlo, nunca me había quedado algo tan claro como poder decir, elige, solamente elige. ¿Y cómo eliges? Elijo esto. ¿Y cómo lo hago? Lo vibro y lo siento. ¿Cómo lo hago? Medito todos los días y me siento como si ya lo estuviera viviendo. Cuando les digo que no hay una manera en la que no pueda tener los resultados que quiera, de verdad no hay. Por eso, cuando yo les digo que mi oración favorita es, Dios, dame más tiempo de vida y yo me encargo de lo demás, esa es una de las oraciones que hago, porque si Dios me presta la vida, yo me encargo de hacer todo lo demás cuando ya le entiendes. Este es el secreto de entender la Matrix en la que vivimos, una Matrix en la que de repente nos programaron y vivimos la vida de alguien más y vivimos una vida que no queremos. Cuando entiendes ciertas reglas, entonces destacas de la gente promedio, empiezas a tener una mejor vida. Pero hay otro nivel más grande que no solamente es entender la Matrix, es donde tú ya creas tu propio juego, es donde tú ya decides cuáles son las reglas del juego, inventas tu propio juego y entonces tienes la vida que tú quieres y decides qué es lo que tú quieres tener. Y ese es uno de los niveles más altos donde aprendes a vibrar, siempre arriba de 200, en unos niveles más grandes constantemente. Y cuando alguien está vibrando a esos niveles de más de 200 Hz en adelante y lo haces intencionadamente, familia, señores, les puedo decir que pueden tener la vida que ustedes quieran. Este podcast se hizo para eso y quiero que todo mundo pueda imaginarse y pueda soñar y pueda creer que realmente tiene esa vida, porque sé que les va a cambiar la vida a todos los que decidan manejar esta filosofía y creer que esto puede pasar. Deseo de corazón que todos tengan una vida increíble. Vamos a seguir haciendo podcast. Vamos a enfocarnos a hablar todo este tema de la vibración. Vamos a estar entrevistando personajes que manejan estas frecuencias, que hablan de ello y vamos a tener esos testimonios. Quiero que los conozcas. Voy a estar hablando con ellos. Quiero que este podcast pueda seguir para darle simplemente una guía a tu vida. Si esto te funciona, esto te ayuda, bueno, te agarres porque como bien lo dije, la conciencia es oscilatoria, sube, baja, somos seres humanos, la regamos, pero si todos los días actuamos conscientemente, sintonizamos el nivel de lo que queremos, entonces te conviertes en un verdadero mago y puedes tener todo aquello que tú quieras. Te mando un fuerte abrazo, los quiero muchísimo, gracias por estar aquí hasta este podcast. Nos vemos en el siguiente podcast y bueno, síganlo compartiendo si les está gustando esto. Nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.